Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Esta mañana, Padre, queremos pedirte para que tú nos hables al corazón. Queremos pedirte que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos a las realidades, Señor, de tu palabra, a las cosas que están pasando y que quizá no percibimos porque estamos tan enfocados en otras cosas. Señor, danos la certeza de lo que tú vas a hacer, danos la seguridad de lo que tú ya has hecho y danos el consuelo, la esperanza, la fortaleza de lo que tú estás haciendo el día de hoy en nuestra vida, en este mundo, Señor, que podamos verte sentado en tu trono, que podamos verte señoreando sobre toda la creación y que podamos, Señor, en esa confianza vivir una vida que te honre, una vida que te dé gloria a ti. Señor, nuestro anhelo es glorificarte con todo lo que somos, lo que hacemos, con todo, Señor, nuestra vida. Queremos que tú seas levantado en esta ciudad, en todo México, Señor, que todos puedan reconocerte como el Dios y Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy comenzamos con una nueva serie en el libro de Apocalipsis. Estoy emocionado y estoy nervioso también porque es tanto lo que el Señor nos ha dejado en este libro que mi oración es que el día de hoy pueda abrirnos los ojos y que podamos captar y llevarnos algo para nuestra vida diaria. Y vamos a comenzar el día de hoy con una introducción. Vamos a estar viendo prácticamente 8 versículos y les voy a pedir que me acompañen por favor al capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a leer del verso 1 al 8 y luego vamos a comenzar nuestro estudio en la palabra. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y vamos a dejarlo hasta allí. Y cuando hablamos del libro de Apocalipsis, estamos hablando de uno de los libros más controversiales en la Biblia. Uno de los libros también quizá más estudiados y menos entendidos de toda la Biblia. Y el día de hoy queremos comenzar y queremos pedirle al Señor que nos abra los ojos, porque este libro, a través de la historia, ha servido de inspiración, ha servido de ánimo, ha servido de consuelo a los cristianos en diferentes circunstancias. Y quizá el día de hoy, por las películas o por el cine, cuando hablamos de Apocalipsis, la idea que se nos viene es algo terrible. Es una visión apocalíptica, guerras, terremotos. Sin embargo, vamos a aprender que el libro en sí mismo, en su contexto histórico, cuando fue escrito, decir que tú tenías una revelación, un apocalipsis, era algo bueno.
Era algo deseable, era algo que la iglesia se emocionaba de escuchar. Y vamos a ver un poquito acerca de este libro. Primero, necesitamos entender, si vamos a estudiar este libro, necesitamos entender qué tipo de libro es el que estamos leyendo. Y Apocalipsis es una combinación de 3 géneros literarios. Siempre que estudies la Biblia necesitas entender de qué tipo, qué género de texto es el que estás leyendo. Y en la Biblia tenemos diferentes géneros. Tenemos historia, tenemos poesía, tenemos profecía, tenemos sabiduría. Son diferentes tipos de libros. Cada uno tiene una forma particular de abordarse. Y sin embargo, Apocalipsis es una combinación. Apocalipsis comienza diciendo que es una revelación. Y el género de apocalíptico, la lectura apocalíptica, se desarrolló en los primeros, vamos a decir, 2 siglos antes de que naciera Jesús y 2 siglos posteriores a que Cristo nació. Durante esos 4 siglos fue muy popular este tipo de literatura. Y la literatura apocalíptica tenía varias características. Primero, te hablaban de mensajes traídos por ángeles o por seres espirituales. Te hablaban de una manera muy gráfica, muy vívida, muy colorida. Y el libro de Apocalipsis es un libro que para poder entenderlo necesitamos escuchar y ver. Continuamente te vas a dar cuenta que Juan, el autor, te va a estar narrando lo que vio. Y va a decir, y luego vi, y después vi, y luego miré. Y te va a hablar de diferentes panoramas, de diferentes pinturas, de diferentes cuadros, donde Dios va mostrando, como si fuera una película, como si fuera una pintura, diferentes detalles. En este género no es tan importante encontrar una correspondencia en la visión con algo en la vida real. ¿Sí me explico? No es tan importante el detalle como el cuadro general. La idea de la escritura o del género apocalíptico es que fueras sorprendido por las imágenes. Apocalipsis, en términos de teología, no nos va a dar mucha información nueva. De hecho, Apocalipsis cita aproximadamente 500 veces o hace alusión a 500 veces a pasajes del Antiguo Testamento. La mayor parte de los elementos, de los símbolos, de las visiones descritas en Apocalipsis corresponden a el Antiguo Testamento, a Daniel, a Ezequiel, a Isaías, a Zacarías, a diferentes profetas del Antiguo Testamento. Entonces no te da mucha información nueva, pero nos da una visión diferente, una forma diferente de verla. Así de que Apocalipsis, como género, pertenece al género apocalíptico, una revelación recibida por un ángel, y ahorita vamos a ver cómo fue ese mensaje dado por Dios a Juan, pero también es una carta. Es una carta que está escrita, está dirigida a 7 iglesias. 7 iglesias que existían en la época en que fue escrito Apocalipsis. De hecho, no sé si me pueden ayudar aquí. De este lado ves esas 7 iglesias que se mencionan en la Biblia, en Apocalipsis. Son la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, que si no lo saben es amor fraternal, de ahí tomamos el nombre, y la Odisea. Esas 7 iglesias existían en Asia Menor. Asia Menor básicamente representa el terreno de Turquía. Si ves el recuadro pequeño, ahí está Turkey, es Turquía, y ahí estaban ubicadas estas 7 iglesias. Y el orden o la secuencia en las que Juan, el autor de Apocalipsis, las menciona, corresponden a la ruta en donde prácticamente se entregaba el correo o la mensajería. Empezando por Éfeso, subías a Esmirna, luego te ibas a Pérgamo, ibas a Teatira, Sardis, Filadelfia y terminabas en la Odisea. Es decir, eran iglesias reales. Curiosamente eran iglesias importantes. Es donde Pablo comenzó su ministerio misionero en Asia Menor. Hoy en día hay menos del 2% de cristianos en ese lugar. Donde florecieron estas 7 iglesias, el día de hoy casi no hay cristianos. Pero Juan le escribe como una carta
Y si ustedes se fijan, ahorita cuando leíamos, en el versículo 3 hay una bendición para el que lee y los que oyen. Y la costumbre es que esa carta llegaba al encargado, al pastor, al líder en la iglesia. Obviamente no tenían su smartphone con la Biblia, ni tenían su Biblia impresa. Entonces lo que se hacía es que se tomaba la escritura y la leía el pastor y todos los demás escuchaban. Es una carta. Entonces no solamente tenemos una lectura apocalíptica, sino que tenemos también una carta. Y además, la tercera cosa que vemos aquí es que es una profecía, es un escrito profético. En el verso 3 dice que es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahora, profecía, normalmente cuando escuchamos la palabra, tenemos la tendencia a asociarlo con predecir algo. Pensamos que la profecía solamente es cuando alguien predice un suceso que va a acontecer en el futuro. Pero la Biblia no tiene esa connotación exclusivamente de profecía. Cuando habla de profecía en la Biblia, significa básicamente hablar delante del Señor, hablar de parte de Dios. Y hablar una palabra a la iglesia de parte de Dios es profetizar también. Apocalipsis habla a su época. Cuando fue escrita, era un mensaje importante, era un mensaje relevante para esa época y contiene también predicciones porque vemos el tiempo, el cumplimiento, la segunda venida del Señor Jesús que aún no ha pasado. Entonces tenemos una combinación de tres géneros. Tenemos lectura apocalíptica, tenemos una carta dirigida a 7 iglesias reales en su tiempo y también profecía. Ahora, esto ha dado pie a diferentes interpretaciones a través de la historia. Y quiero que siempre que tú leas la Biblia, te vayas al contexto original. Toda la palabra de Dios, cuando fue escrita, tenía un propósito particular para su época. Cada libro de la Biblia fue escrito con una razón en mente, en particular, cuando fue escrita. De tal manera que, aunque para nosotros el día de hoy nos resulte tan difícil entender el libro de Apocalipsis, para la gente en su tiempo no era tan difícil de entender. Para la gente de su tiempo era un libro que tenía mucho significado y era aplicable y era relevante para su época. La pregunta es entonces, ¿cómo hemos de leer el libro de Apocalipsis? A través de la historia ha habido diferentes debates. Sé que es un libro muy polémico y no queremos ser dogmáticos en la manera en que nos acercamos a la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de la historia ha ido cambiando la manera en que se ve el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, vamos a hablar de 4 grandes corrientes para interpretar el libro de Apocalipsis. La primera corriente es preterista. Y esta corriente lo que dice es que básicamente todos los hechos descritos en el libro de Apocalipsis ya pasaron. Es decir, este libro fue relevante en el contexto de los cristianos del primer siglo. Y las personas, muy pocas lo toman el día de hoy, pero todavía hay personas que ven Apocalipsis de esta manera como algo que ya sucedió. Y eso se llama preterismo. Hay otra corriente, la corriente histórica, que lo que ellos dicen es, sí, ya pasó parte de Apocalipsis, los primeros capítulos, pero a medida que avanzan después de las iglesias o cuando llegas a las iglesias en el capítulo 2 y 3, lo que hace Apocalipsis es que va describiendo la historia de la humanidad en cada uno de esos capítulos. De tal manera que algunas personas, siguiendo la corriente histórica, ven las iglesias como diferentes épocas de la iglesia a través de la historia. Y adivinen en cuál estamos según esta corriente. La Odisea, que es la última. Y dicen, si tú ves la iglesia, el estado de la iglesia en la actualidad, es evidente que estamos en la Odisea, la iglesia rica, poderosa, que cree que no necesita nada, pero que no se ha dado cuenta que está desnuda, que no ve bien, ¿sí? Que es pobre. El problema es que si tú analizas la iglesia fuera de Estados Unidos o fuera de México,
te vas a dar cuenta que no todas las iglesias son mega iglesias como las que conocemos por televisión o por internet. En China, en Sudán, en otros países, las iglesias están sufriendo persecución y los cristianos están siendo asesinados por su testimonio. No suena mucho a la Odisea. Además que es muy difícil que encajes todos los eventos de la historia en cada uno de los capítulos de Apocalipsis. Sin embargo, hay personas que toman esta aproximación y dicen, Apocalipsis describe la historia de la humanidad en cada uno de los capítulos. Y todavía quedan algunos capítulos por cumplir. Una tercera perspectiva es la futurista, donde dice, todo o la gran mayoría de lo que está escrito en Apocalipsis está en el futuro. Todavía no se manifiesta. Así de que todos los eventos están por venir y continuamente se está buscando la manera de ubicar los eventos dentro de aquellas profecías que están en el Apocalipsis. Y normalmente te vas a dar cuenta que, aunque ciertamente habla de cosas a futuro, se ha prestado a muchos problemas porque a través de la historia mucha gente ha puesto fecha al regreso del Señor, ha señalado al anticristo, ha señalado a la bestia y vez tras vez tras vez se ha fallado. Y no queremos tomar esa aproximación. Creemos que Apocalipsis habla del futuro, sí creemos, pero no queremos. Si Dios hubiera estado tan preocupado en que supiéramos los detalles de nombre de personas y de ciudades, hubiera sido más explícito el Señor. El Señor siempre que habla de su venida, habla de lo inesperado que va a ser su venida. De tal modo que, aun cuando tiene puntos fuertes, esta aproximación futurista, no creemos que resuelve completamente lo que es el libro. La cuarta aproximación se le llama idealista y ellos dicen que todo Apocalipsis representa símbolos, que de hecho sí son símbolos, pero ellos mencionan que no apuntan necesariamente a la culminación de la historia en particular, sino solamente a principios que aplican a cualquier etapa de la historia en la vida cristiana. Y tiene sus puntos fuertes, pero otra vez, para ellos no hay una culminación que en Apocalipsis claramente se menciona. El regreso del Señor, la nueva Jerusalén, el juicio, lo vemos como algo muy evidente y muy claro. De tal manera que nosotros aquí no vamos a tomar una perspectiva por sí misma, sino una aproximación pastoral. Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro a nosotros como creyentes. Así de que no pienses que vas a salir de aquí sabiendo quién es la bestia, ni cuándo regresa el Señor, ni siquiera entendiendo las profecías. No es eso lo que queremos hacer. Queremos hacer lo que pensamos que Juan. Lo que pensamos que Juan quería hacer cuando escribió este libro. Y para ubicarnos un poquito en ese contexto, tenemos que pensar en la situación, en el periodo en que los eruditos asumen que Juan escribió este libro, que es más o menos entre el 81 y 96 después de Cristo. ¿Qué estaba pasando en esa época? Bueno, imagínate, por el año 65 comienza la persecución a los cristianos con el emperador Nerón. En el año 67 llega otro emperador, Vespasiano, que continúa con la persecución a los creyentes. En el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén es arrasada, es destruida, destruido el templo. Para el año 96, Juan, el discípulo amado, está solo, ya no está Pedro, ya no está Pablo, ya no está el templo. La persecución en la iglesia se mantiene y el reino de Jesús no se hace evidente. Y en ese periodo, cuando llega otro emperador llamado Domiciano, a partir del año 81, en el Imperio Romano había lo que se conoce como adoración imperial. Normalmente los parientes muertos del emperador
se deidificaban, se les rendía adoración. Pero en el 81, cuando llega Domiciano como emperador en vida se proclama a sí mismo Dios. Y entonces en todo el imperio manda que todos los que están bajo dominio de Roma adoren al emperador. Y vayan a los templos, particularmente tenían templos de Júpiter, porque ellos como romanos pensaban que Júpiter había puesto a Roma como el reino eterno en la tierra. Y tenías que ir al templo, tomar incienso, ofrecerlo y decir, César es Señor. Ahora, Juan, en ese contexto, la escritura es clara y dice, hay que respetar a las autoridades, hay que honrar a las autoridades, pero adorar al César jamás. De tal manera que Juan, siendo ya un anciano, es acusado de ateísmo porque prácticamente se rebela contra la adoración imperial y entonces Juan es tomado y exiliado o mandado a las Marías que tenían allá en Grecia, ¿no? Lo mandan a Patmos, lo mandan a una isla donde estaban los enemigos del imperio. Y allí está Juan, está solo en la isla, está la persecución de las iglesias y más allá de la persecución está el peligro de que las iglesias, los cristianos, se comiencen a comprometer con el imperio. Porque para la gran mayoría de la gente de la época, que era politeísta, no tenían problema en adorar a otro Dios. Pues sea César, o sea Juan, o sea Pancho, o sea quien sea, pues no es problema. Pero los cristianos que solamente tenían a un rey y un señor, comenzaron a ser perseguidos. Y comenzaron entonces a padecer por causa de Cristo. Y Juan está en la isla solo, y Juan está pensando en los cristianos que están siendo desanimados por la persecución. Y están pensando en todas las cosas que están padeciendo por causa de Cristo. Y están pensando, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Rey? ¿Dónde está el reino que Jesús anunció? ¿Dónde está aquel que es soberano sobre todas las cosas cuando César está siendo adorado, cuando César tiene el poder político, el poder económico y el control religioso? Y entonces Juan tiene esta revelación. Y lo que vamos a aprender, o lo que quiero que aprendas, es que podamos ver que las cosas no son como parecen. Que hay una realidad que tú y yo, normalmente a la cual no estamos atentos, pero que en este momento, y es un ejemplo burdo, pero en este momento aquí hay muchas conversaciones en este espacio. Alberto es ingeniero, trabajó en Telmex, así de que sabe lo que estoy hablando. Si tú prendes tu teléfono, puedes entonces empezar a captar esa señal y ver toda la información que está circulando aquí. O si tienes un aparato de televisión o un radio, puedes escuchar todo lo que está pasando aquí. Pero si no tienes el dispositivo adecuado, para ti no hay nada más que gente. Ese es el cuadro de Apocalipsis. Dios va a recorrer la cortina para que podamos ver las realidades que están más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis son las cosas que están sucediendo el día de hoy y a las cuales estamos ajenos y las que Juan quiere que la iglesia en su época conozca y sepa para que no se desanime por la tribulación, por los problemas, por los conflictos. Y esa realidad es la que Juan quiere que venga a nuestro corazón para que podamos abrir nuestros ojos y que podamos saber que las cosas no son lo que parecen. Cuando tú y yo entendemos el libro de Apocalipsis, eso tiene que cambiar la forma en que vemos la vida, la forma en que vemos los eventos en el día a día, la perspectiva del mundo que tenemos, las luchas de la vida,
lo que estamos decidiendo y cómo ocupamos nuestro tiempo y nuestros recursos para que podamos ver la cruz y lo que Dios ha hecho en Jesús de una manera diferente. ¿Por qué? Porque las cosas no son lo que parecen. Porque Jesús en la cruz ya ganó la victoria, aunque tú y yo no la veamos aquí. Porque Jesús en la cruz ya derrotó al enemigo, aunque la Biblia dice que más adelante va a ser arrojado y asegurado, pero ya está derrotado en la cruz. Porque aunque dice en Apocalipsis que tú y yo un día vamos a reinar con el Señor, dice que ya somos un reino de sacerdotes. Son realidades presentes que no han sido consumadas a plenitud, pero que la Biblia nos dice que son una realidad en aquellos que hemos creído en Cristo. Y que tú y yo necesitamos ver que esas cosas ya pasaron. El mundo de hoy, aunque no es siempre violento, es siempre hostil al Evangelio. ¿Estás de acuerdo con eso? La cultura el día de hoy no está a favor del Evangelio de Cristo. Aunque aquí en México no en todo lugar te agarren a garrotes, aunque no en todo lugar te desplacen de tu casa o de tu terreno por ser cristiano, la cultura en este mundo no está a favor de Cristo. Vivimos en una cultura que es hostil. No siempre violenta, pero siempre hostil. La pregunta es, y ese es el gran conflicto en Apocalipsis, ¿a quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a adorar? ¿A los poderes de este siglo que son visibles? ¿La cultura? ¿La política? ¿Los poderes que vemos que son una realidad en este mundo? ¿O al Cordero que fue inmolado? ¿A quién le vamos a dar nuestra oración, nuestra adoración? ¿A quién le vamos a dar nuestra obediencia? ¿A los placeres de este mundo que son inmediatos, que están al alcance? ¿O, otra vez, al Cordero que dio su vida por nosotros? ¿Cuál va a ser el sistema de valores que nos va a guiar en este mundo? Y esas son el tipo de preguntas que todos los días tenemos que responder, consciente o inconscientemente. Tú y yo todos los días tomamos decisiones con respecto a nuestra fidelidad a Dios o al mundo, con respecto a nuestra obediencia a la cultura o a la palabra de Dios, con respecto a cómo vamos a invertir y gastar nuestra vida. Y quiero que pienses, porque son cosas tan triviales, pero tan importantes. En aquella época era tan sencillo para que no pasaras por persecución decir, no lo creo, pero voy a decir que César es Señor y ya voy a vivir en paz. Era suficiente con eso. Y la gente, los creyentes, estaban perdiendo su vida por no hacer esto. Pudiéramos decir que no eran prácticos, pero ese es el punto. Tú y yo todos los días decidimos a quién obedecemos y a quién servimos con nuestras decisiones, por pequeñas e insignificantes que parezcan. Y eso es lo que Juan quiere que entendamos. Vamos a comenzar en el versículo 1 y dice que lo que vamos a leer es una revelación de Jesucristo. Es un apocalipsis. Y la palabra, decíamos, apocalipsis significa esto. Significa básicamente correr una cortina, abrir o poder ver algo que estaba oculto y que solamente podemos entender o podemos conocer porque Dios lo ha revelado. De tal manera entonces que esta revelación de Jesucristo, es decir, es una revelación que le fue dada a Jesucristo. ¿Quién se la dio? Dice allí en el versículo 1 que Dios se la dio. Dios se la dio a Jesucristo y dice que fue dada para manifestar a sus siervos. La palabra es esclavos, es doulos. Todos aquellos que hemos creído en Jesús somos parte de los siervos, de los esclavos. ¿Por qué decimos o por qué usa esa palabra la Biblia continuamente para hablar de los que hemos creído en Cristo? Porque todos los que hemos creído en Cristo hemos sido comprados por Jesús. Jesús con su sangre pagó el precio no solamente de nuestros pecados, no solamente para limpiarnos, sino también para hacernos suyos.
le pertenecemos a Él. De tal forma que dice, la revelación fue dada por Dios a Jesucristo para manifestar, ¿qué cosa? A sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué tan pronto? Bueno, ese ha sido uno de los conflictos de Apocalipsis. Algunos pensaban que era inminente, ya. Pero la Biblia nos enseña que en términos de tiempo, dado que Dios es atemporal, Dios no tiene prisa y a Él no le corre el reloj como a nosotros. Lo que la Biblia nos enseña es que siempre hay un sentido de inminencia de que el Señor va a cumplir lo que Él ha prometido. Y dice entonces que esa revelación se dio a Jesucristo, venía de Dios para manifestar a sus siervos. Y dice, la declaró enviándola por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan. Entonces, Dios la dio a Jesús, Jesús la dio al ángel y el ángel la dio a Juan para que Juan la diera a sus siervos. ¿Ok? Esa es la ruta de la revelación. Ahora es interesante porque esa revelación es acerca de Jesús. Es una revelación de Cristo acerca de Cristo. En el libro de Apocalipsis la estrella es Jesús, el Cordero inmolado. Y cuando lleguemos al capítulo 4 y en adelante, lo vas a ver a Jesús junto al trono, sentado junto al Padre. Y es bien interesante porque es el único digno de abrir los sellos que nos cuentan el resto de los detalles de lo que va a suceder. Es Cristo la clave para que nosotros podamos entender, de tal manera que esta revelación es de Cristo, acerca de Cristo. Dice entonces que se la dio a Juan. Ahora, ¿quién es Juan? Los eruditos coinciden en que este Juan es Juan el apóstol, el discípulo amado, aquel que escribió también el Evangelio de Juan. Y dice el verso 2, el que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Otra vez, siempre que leas Apocalipsis, acuérdate, lo que Juan está describiendo no son realidades concretas, sino las cosas que él vio. Por eso siempre Juan dice, y vi algo semejante a. No dice, vi algo así exactamente, no, semejante a. Es una visión. No es tan importante el detalle, sino la imagen que Juan ha visto. Verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ok. Hay una bienaventuranza para los que leen, para el que lee y los que oyen. No solamente porque lees o porque escuchas. Dice allí, guardan. Y en toda la palabra de Dios te vas a dar cuenta que no solamente es importante escuchar o leer, sino guardar, considerar, tomar en cuenta, aplicar, vivir conforme a. Dios no solamente quiere que nosotros conozcamos lo que está escrito aquí, sino que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él nos ha dejado escrito aquí. ¿Ok? Y dice ahí, ¿cuándo están o cómo está el tiempo? Dice cerca. El tiempo está cerca. Y a través de la historia, cada generación de la iglesia ha estado a la expectativa de que el Señor regrese, de que el Señor cumpla su palabra. Y es la manera en que nosotros debemos de vivir también, siempre a la expectativa de que Él va a cumplir su palabra. Ahora, el verso 4 comienza el saludo como si fuera una carta. En el verso 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y vamos a dejarla hasta allí. Este es un saludo normalmente en una carta. Si tú lees el resto de las cartas del Nuevo Testamento, normalmente Pablo o Juan comienzan saludando y diciendo, yo Pablo,
apóstol de Jesucristo o prisionero del Evangelio a la iglesia que está en fulana parte. Normalmente ese es el saludo. Y es un saludo muy característico. Si ustedes se fijan, usa dos palabras que son típicas también en las cartas de Pablo. Dice allí gracia y paz en el verso 4. Este saludo era una combinación de un saludo griego con un saludo hebreo. Shalom, la paz. El pueblo de Israel siempre como nación ha estado anhelante de la paz. No de la paz donde no hay guerra. La paz a la que se refiere el saludo de Shalom, la paz de la nación judía, se refiere no solamente a la ausencia de conflicto, sino a la armonía con Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, dice que tú y yo, por medio de Cristo, por medio de la fe en Él, tenemos paz para con Dios. Capítulo 5, verso 1. Paz con Dios no significa que no hay bronca entre tú y Dios. Significa que hay armonía entre tú y Dios. Hay relación con Él. Y ese era el saludo cristiano, gracia y paz. Ahora, Juan está escribiendo y se identifica como el que escribe, pero manda este saludo de parte de Dios y describe a Dios de una manera muy característica. Quiero que sepan quién es Dios. El Dios que estoy hablando es un Dios particular, es el Dios de la Trinidad. Y comienza diciendo allí, en el versículo 4, gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir. Ahora, cuando tú escuchas esto, en la mente de Juan, está escribiendo al Padre. Está escribiendo a aquel que se reveló en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. En Éxodo 3:14, cuando Moisés tiene un encuentro con Dios en el desierto, Dios se presenta a sí mismo y dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Ese es el nombre que no se puede pronunciar, que en nuestra Biblia viene como Jehová. Significa el que soy. Y lo que está mencionando en este nombre es que Dios es trascendente. Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios es atemporal. Siempre ha sido, no tiene principio, no tiene final. Y se está presentando y dice, Juan, el saludo, esta gracia y paz, viene del que es y que era y que ha de venir. Ahora, en Isaías 43:13, el Señor dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y Juan quiere que nosotros veamos en este nombre, en esta presentación de Dios, al Dios que no solamente existe y ha existido, sino que va a intervenir de manera decisiva en la historia, el que ha de venir. Es el Dios que va a intervenir en la historia, que tiene el poder de cambiar el curso de la historia, que tiene la historia en sus manos. ¿Por qué es importante? Porque Juan, en este momento que escribe, lo que quiere que la iglesia entienda es que César no es el Señor de la historia. Aunque parece que tiene el poder político, aunque parece que tiene el control de las cosas que mueven al mundo, hay uno por encima de César, que es el que siempre ha sido y el que va a intervenir en la historia y es el que tiene el control. Dios en el pasado ha mostrado su poder y dice, Él es, el que era y el que ha de venir. Lo va a mostrar en el futuro otra vez. Ese es Dios, Dios Padre. Y el día de hoy nosotros, a 2000 años de distancia, podemos voltear a nuestro mundo y seguimos haciendo las mismas preguntas que en el primer siglo. ¿Cómo Dios puede permitir esto? ¿Cómo es posible que niños sufran? ¿Cómo es posible que gente muera? ¿Cómo es posible que haya estas injusticias? La respuesta sigue siendo la misma. El que es, el que era y el que ha de venir sigue estando en control de la historia, aunque no lo parezca. Tú y yo podemos descansar
en el poder que Él ha manifestado en el pasado, porque sigue actuando en el presente y va a intervenir en el futuro. Ese es nuestro Dios. Pero no solamente es ese. Si seguimos leyendo, dice allí el versículo 4, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y hemos dicho que una de las características de la literatura apocalíptica es el uso de símbolos. Los números, los colores, los objetos son símbolos. Vamos a ver continuamente números como el número 7, como el número 12 y sus múltiplos 12, 144, 144,000. Vamos a ver 1000 en diferentes pasajes. Vamos a ver colores, caballos blancos, caballos rojos. Todo tiene un significado particular. En este caso, cuando habla del 7, habla de plenitud, de algo que está completo. Y dice que no solamente ese saludo viene de parte del que era, que es y que ha de venir, sino también de los 7 espíritus que están delante del trono. Ahora, cuando tú escuchas esta imagen, nuevamente Juan está volteando al Antiguo Testamento y está trayendo a Zacarías. Zacarías capítulo 4, el versículo 2 habla de una visión que tuvo Zacarías y dice así: me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. De tal forma que este candelabro de 7 lámparas representaba el Espíritu Santo. Y en la visión de Zacarías, Dios le estaba diciendo que Dios iba a hacer la restauración, iba a intervenir, no con ejército, sino usando su espíritu. Pero si vamos a Isaías 11:2, allí nuevamente se habla del Espíritu con estas 7 facetas. En Isaías 11, verso 2, dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, es el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Es decir, 7 facetas, 7 aspectos del Espíritu. Lo que está diciendo cuando habla de los 7 espíritus, está hablando del Espíritu Santo. Tenemos al Padre, que es, el que era, el que ha de venir. Tenemos al Espíritu Santo, que son los 7 espíritus que están delante del trono, que de hecho el Espíritu Santo es el medio por el cual vence, y lo vamos a ver también en Apocalipsis. Y no solamente el Espíritu, sino que también, si seguimos al versículo 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Cuando habla de Jesucristo, le da 3 títulos diferentes. Le da 3 títulos, el testigo fiel. Ahora, si tú has leído en el Nuevo Testamento, quizá te has dado cuenta de algo. La palabra testigo es una palabra muy familiar para nosotros el día de hoy cuando hablamos de la iglesia. La palabra es martus, es mártir básicamente. El contexto de un testigo era alguien que daba su testimonio acerca de algo. Cuando los cristianos empezaron a morir por su testimonio de Cristo, la palabra tomó una connotación diferente para decir que un mártir no solamente era alguien que daba testimonio, sino alguien que daba su vida por el testimonio. Y Juan dice, Jesús es el mártir fiel. Jesús es el testigo fiel. En su vida Jesús testificó, dio el testimonio del mensaje del Padre y fue fiel hasta ¿qué? Hasta la muerte. Cuando lo interrogaron, Jesús siempre dio el testimonio fiel. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Juan? Juan quería que la iglesia pudiera identificarse con Jesús y pudiera ver, mira, Cristo es el testigo fiel. Tú estás padeciendo persecución, Jesús fue perseguido. Tú estás muriendo por causa del testimonio,
Cristo murió también por causa del testimonio. Ese es nuestro Dios, que es el Padre, el que es, el que era, el que ha de venir, los 7 espíritus que están delante del trono y Jesucristo, el testigo fiel. Ahora, no solamente le da ese título, es el testigo fiel, pero también dice en el versículo 5 que es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús fue el primero en resucitar para no volver a morir. En la Biblia tú encuentras muchos relatos de resurrección. Hubo varios personajes en la historia que fueron vueltos a la vida, pero volvieron a morir. Entre ellos Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? Jesús lo resucita, pero Lázaro volvió a morir. Pero no así Jesús. Jesús es el primero que resucita para no volver a morir. Es el primero, el primogénito entre muchos hermanos. Jesús se convierte en el prototipo del creyente resucitado. Tú y yo aspiramos, tú y yo tenemos la esperanza de que la gloria de Cristo se va a manifestar en nosotros cuando seamos resucitados para ser como Jesús. No volveremos a morir. Cristo entonces es el testigo fiel. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Y Cristo es también, ¿quién? El soberano de los reyes de la tierra. Y cuando escuchamos esto, sabemos que ahorita Cristo está sentado en el trono, pero veremos su consumación cuando Él regresa. Cristo en su vida fue el testigo fiel, Cristo en su resurrección es el primogénito de entre los muertos, y Cristo en su regreso es el soberano de los reyes de la tierra. No parece, hermanos, pero las cosas no son como se ven. Cristo en realidad es el rey, es el soberano de la tierra. El mismo que gobierna sobre la vida y la muerte, gobierna sobre todas las naciones. Él es el soberano. De hecho, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, verso 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él tuvo que rendir cuentas. Fue juzgado ante Herodes, fue ante Pilato, y los creyentes en la época de Juan estaban siendo perseguidos y comparecían ante César y los gobernantes terrenales. Pero solamente Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente Él es digno de adoración. No César y no ningún otro gobernante. Ese es nuestro Dios. Y Juan dice: la gracia y la paz vienen de nuestro Dios. Y nuestro Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Es el que está activo, es el que es poderoso. Él es el que está reinando, aunque ahorita no parezca. Pero otra vez, las cosas no son como parecen. ¿Qué hizo este Dios? ¿Qué hizo a través de Jesús? Verso 5 dice: el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo llamamos en la Biblia a estas pequeñas adoraciones espontáneas que surgen en los escritos? Doxología. Es una doxología, es una adoración. Y esta es la primer doxología a Cristo que vas a encontrar. Ahí no está hablando del Padre, está adorando a Jesús. Y dice: Jesús, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, Él nos amó. Él nos amó. Y no solamente nos amó, dice allí, nos lavó
de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Cuando habla de nos amó, la forma verbal es al que nos ama. Cristo te ama. Cristo me ama, por increíble que suene esto. No por algo que hayamos hecho tú y yo, no por algo que nosotros merezcamos. Nos ama porque a Él le plació amarnos. Y dice allí que su amor lo llevó a morir por nosotros, al que nos amó y murió por nosotros. Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores en todas las circunstancias que menciona ese pasaje, por medio de aquel que nos amó. Tú y yo tenemos victoria porque Cristo nos amó. Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Efesios 5:2, Pablo dice, anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo te ama y ese amor lo llevó a morir por ti y por mí. Y con su muerte, con su sangre derramada, nos lavó. Su amor se hizo manifiesto. ¿Por qué nos lavó? Porque quería hacernos suyos. En Apocalipsis 5:6, Juan dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y dice el verso 12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza. Y en el capítulo 13, verso 8, dice que adoraron a la imagen los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando tú ves el libro de Apocalipsis te vas a dar cuenta que Jesús aparece como ese cordero inmolado. Jesús ha vencido con su muerte. Jesús nos ha hecho suyos por medio de su sangre. Y dice el verso 6 que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Cuál es la respuesta a esto? Darle gloria a Él. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, cuando dice que nos ha hecho un reino, nos dice que nos ha hecho parte de un reino de sacerdotes. Tú y yo ahora servimos a sus propósitos, tú y yo ahora le adoramos a Él. Y ese era el deseo que Dios tenía con Israel, su pueblo. En Éxodo 19:5, cuando Dios llama a Israel, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes me van a hacer un especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y sin embargo, ahora dice Juan, ustedes, nosotros somos un reino de sacerdotes. Le pertenecemos a Él y servimos a Él. El amor de Cristo por nosotros nos ha limpiado de pecado, pero también nos ha dado un lugar de privilegio inmerecido en su reino, como su pueblo, como sus sacerdotes, para adorarle a Él. Y Juan termina en los últimos versículos 7 y 8 con una seguridad. Verso 7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y cuando dice eso, en el versículo 7, en la primera parte dice, he aquí. La palabra literal o la frase literal sería, mira, viene, está viniendo. No es solamente una promesa de que va a venir, sino es, mira, allí viene el Hijo del Hombre.
Él viene y dice que todo ojo le verá. Y esta frase, tal como está escrita aquí, apunta nuevamente al Antiguo Testamento a la profecía de Daniel. En Daniel 7:13 dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Daniel tuvo la visión del Hijo del Hombre bajando en el cielo entre las nubes. Y Zacarías, capítulo 12, verso 10, habla de las naciones lamentándose. De hecho, habla de Israel. En Zacarías 12:10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y estas dos imágenes Juan las toma y dice: he aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y las naciones, los que le traspasaron, van a hacer lamentación. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas lamentación? Ay, 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 ay. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él. No significa que se van a arrepentir, pero sí se van a lamentar cuando el Hijo del Hombre regrese en su gloria. Y esa es la garantía que tenemos, esa es la seguridad. He aquí, viene con las nubes, Él está regresando. Y esta misma seguridad Jesús nos la transmite en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, verso 30. Jesús dijo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y esa es la seguridad que tenemos. Él está viniendo, no va a venir, ya está en camino. Él está viniendo. La segunda seguridad que tenemos está en el verso 8. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y esas palabras ahorita la cantábamos: alfa y omega. Alfa y omega eran la primera y la última letra del alfabeto griego. Pero alfa y omega no solamente son las dos letras, sino que contienen todo el abecedario. Y la idea que Juan está transmitiendo aquí es que Dios abarca todo. No solamente es el primero, no solamente no tiene fin, sino que Él es el soberano de la historia. Dios es el soberano de la historia de principio a fin. Por eso dice: yo soy el alfa y la omega, te da la primera letra y la última. Pero después dice en el verso 8, soy el principio y el fin. La palabra principio es arque y fin es telos, que básicamente es el origen y el propósito de todas las cosas, el destino. Soy alfa, omega, soy el arque y soy telos. Y luego dice: el que es y que era y que ha de venir. Repite: soy el Dios de la historia, soy el Dios que tiene el control de los eventos. Y no solamente eso, usa una palabra aquí al final, el Todopoderoso, que no le encuentras en todo el Nuevo Testamento, sino solamente una vez fuera de Apocalipsis. Significa el Todopoderoso, la palabra es el Pantocrator. El Pantocrator, el que todo lo puede, el Todopoderoso. Ahora, para que te des una idea, en ese entonces el emperador romano era el Autocrator. Él era el emperador y tenía el dominio sobre un imperio, sobre cierto terreno. Pero dice: yo soy el Pantocrator, el que gobierna sobre todo el universo, sobre todo el cosmos. No hay comparación entre César y yo. No hay forma en que tenga más poder que yo.
y no hay nadie que tenga el control de la historia fuera de mí. Yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, yo soy el Todopoderoso. Esa palabra la usa más o menos unas 8 veces en Apocalipsis para decir yo soy el Todopoderoso. Y fuera de Apocalipsis solamente se usa en 2 de Corintios 6:18, citando el Antiguo Testamento, cuando dice, y seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fuera de ahí, todas las veces se menciona en el libro de Apocalipsis. Cuando vemos este mensaje, el mensaje es claro. Lo que Dios está diciendo es que César es el emperador, el autocrátor, y tiene dominio en el imperio. Pero nosotros los cristianos y todos los cristianos a través de la historia servimos al Pantocrátor, al Todopoderoso, al que tiene control no solamente del universo, sino de la historia también. Y lo que Juan quiere que tú y yo hagamos es que podamos tener consuelo y seguridad en nuestro Dios, sin importar cómo se vean las cosas, sin importar cómo se vean las aflicciones, sin importar lo desafiante que sea el mundo, la cultura, para que nosotros podamos obedecer y servir a nuestro Dios. Juan nos da un gran mensaje cuando abre esta cortina, esta revelación, y podemos ver las realidades espirituales que están ahorita presentes. Juan nos da este mensaje y nos muestra que tenemos un gran Dios, el que era, que es y que ha de venir, los 7 espíritus que están en el trono, Jesús el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y tenemos un gran llamado para servirle y podemos hacerlo con seguridad. La pregunta es, ¿a quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a darle nuestra obediencia? ¿A quién vamos a darle nuestra lealtad cada día? Y decía que esta pregunta todos los días la respondemos, o más bien, todos los días tomamos esta decisión con nuestra vida. ¿Qué es lo más importante para tu vida el día de hoy? ¿Lo que ves? ¿Lo que puedes tocar? ¿Lo que puedes palpar? ¿Lo que puedes disfrutar? ¿O aquellas cosas que no se ven, que dice la Biblia que son las eternas? ¿Dónde está tu fidelidad? ¿A quién está tu obediencia? ¿Cómo vas a decidir cada día? Porque estas son las decisiones que tenían que tomar en la época de Juan. Y son las decisiones que tú y yo tenemos que tomar el día de hoy. Lo podemos hacer con la seguridad de que nuestro Rey sigue reinando. De que aun cuando las cosas parezcan muy mal en la tierra, el Cordero está a la diestra, sentado en el trono. Y Él es el que tiene el control de la historia. El libro de Apocalipsis está enmarcado en 2 promesas. Dice allí, en el versículo 7, he aquí, capítulo 1, verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Tú te vas al último capítulo del Apocalipsis 22, verso 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. La seguridad que el Señor nos da al principio y al final es, estoy viniendo en breve. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a obedecer? Esa es la pregunta de todos los días, amados. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar y con eso nos vamos a despedir. Señor, queremos darte gracias por tu bondad, porque en tu bondad, Señor, tú has abierto esta cortina. Tú nos has dado esta revelación de Jesucristo, acerca de Jesucristo, Señor, donde nos muestras quién eres tú. El Dios que está en el trono es el Dios de la historia.
El Dios que está en el trono es el Dios que se hizo hombre, que dio testimonio de manera fiel hasta la muerte en este mundo, que resucitó y se convirtió en el primogénito de entre los muertos para darnos la esperanza, la certeza de gloria a todos los que hemos puesto nuestra confianza en ti. Y es el soberano de los reyes de la tierra, aquel que viene para establecer el reino y gobernar por toda la eternidad. Señor, que podamos encontrar consuelo y certeza, que podamos encontrar seguridad en tu palabra, Señor, para que aun cuando las cosas se vean tan catastróficas, para que aun cuando las cosas se vean como si estuvieran fuera de control, podamos tener la certeza de que tú sigues reinando, Señor, que tú estás en el trono, que el Cordero que fue inmolado desde el principio de los siglos, Señor, está en control y nos ha escogido porque nos ha amado y nos ha hecho un reino de sacerdotes. Y aun cuando el reino no ha sido consumado de manera plena, es una realidad en los que creemos. Tú y yo, los que hemos creído, ya estamos reinando con Cristo. Tú y yo, los que hemos creído, ya estamos en victoria sobre el enemigo. Aun cuando todavía esté presente, sabemos que es cuestión de tiempo para que se consume la victoria final. Y mientras tanto podemos vivir de acuerdo a ese llamado que el Señor nos ha hecho, ese llamado de obediencia, ese llamado para darle nuestra adoración solamente al soberano de los reyes de la tierra, solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, para darle nuestra fidelidad, nuestro servicio y nuestra adoración. Y todos los días tú y yo tenemos que decidir a quién vamos a servir. Todos los días tú y yo decidimos a quién vamos a obedecer. Que podamos hacerlo con esta confianza, que así como Jesús fue el testigo fiel hasta la muerte, tú y yo podamos ser fieles también y demos gloria al único que vive por todos los siglos. Señor, glorifícate porque solo tú eres digno de recibir la gloria, el imperio, el honor, el poder y la majestad por todos los siglos, Señor. Amén. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.